Hola, vamos a estar haciendo algo muy diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy estoy acá con alguien que quiero mucho, un familiar o una familiar, María Paula Forero. Y la razón que vamos a hacer esto es porque realmente es hacer al aire con ustedes, como nuestros invitados, algo que hemos venido haciendo a través de los años. Hemos tenido conversaciones sobre estos temas de espiritualidad. María Paula es una persona muy curiosa, inquisitiva en cuanto a lo que tiene que ver con la relación y la aplicabilidad de la fe a la vida cotidiana. María Paula es comunicadora, pero también es artista, se dedica en España a la restauración de muebles preciosos, valiosos, antiguos, y más allá de eso es una persona pensante, de nuevo, es una persona curiosa espiritualmente, pensante, y a través de los años me ha hecho preguntas. Hemos tenido esta conversación y María Paula, bueno, esto realmente lo empezamos a pensar hace unos cuantos años en Istambul, y tú me recordabas eso, donde tuvimos una conversación bastante larga y pensamos que teníamos que hacerlo de esta manera. Hay una cosa que yo te quiero preguntar y es, hay una gran población cristiana en Estados Unidos, donde siento que hay una verdadera decadencia del ser humano. ¿Cómo puedes haber esa contradicción, esa polaridad? ¿Qué clase de decadencia? Bueno, primero, ¿Qué llamas tú decadencia? Decadencia de... O sea, estás haciendo incoherencia entre lo que la Biblia enseña quién Jesús es y lo que... No, hablo de la sociedad, hablo Okay. de la sociedad como tal. Siento que en el lugar donde hay más cristianismo y personas que tienen su vida dedicada a Jesús, es casualmente un lugar donde hay muy poca empatía por el ser humano, donde hay un consumismo excesivo, donde hay problemas de derechos humanos, de drogadicción, de excesos muy fuertes. ¿Cómo pueden convivir estas dos cosas? Y no al revés, no es un lugar más apacible como otros lugares, como la India, por ejemplo, que tiene otra mentalidad completamente distinta. Pero al mismo tiempo yo creo que es discutible, porque yo he estado en la India y me he metido muy adentro de la India y he visto las grandes, y he dado charlas allá, injusticias y la inigualdad que existe y todo eso. Hay cosas buenas dentro de, digamos, analizando los Estados Unidos durante el último siglo y medio, algo que ha tenido la influencia cristiana, lo tuvo Europa antes, lo tuvo el área de Israel y el mundo del primer siglo. Claro, y siempre ocurre lo mismo. Llega el cristianismo, hay muchos beneficios, muchas cosas buenas que ocurren, y lamentablemente después empieza a perder su influencia y empieza a abusarse y todo. Es inevitable, porque ocurre. Pero creo que al mismo tiempo hay cosas que nunca se nos dicen y nunca vemos como las cosas buenas que también ocurren, ¿no? Curiosamente. Sí, pero dada la concepción geopolítica que tenemos ahora en el mundo, parece que Estados Unidos está tiranizando el resto del mundo. Es posible, y yo creo que algo que ocurre es, uno, donde hay libertad y progreso, es fácil los abusos, ¿cierto? Libertad, o sea que no estoy siendo limitado en lo que puedo pensar, decir, donde hay libertad de expresión, libertad de culto, que son la esencia de la libertad. Lamentablemente ocurre eso, ¿no? Y hay progreso económico, pues una todo esto, va a haber abusos de toda índole. Pero de nuevo, lamentablemente no se expresa todas las cosas buenas que sí ocurren detrás, y uno las puede ver. El por qué, realmente, pues no sé, tendríamos que estar un poquito en política, tendríamos que entrar en otras cosas que nos alejaría del tema que estamos tratando. No, lo digo básicamente por esto, por esa polaridad entre una cosa y la otra, que debería ser un lugar un poco más amigable, ¿no? con el otro. Otra pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué hay tanta división entre no el catolicismo, sino entre las religiones que siguen a Cristo?
Tantas denominaciones. Exacto. Claro. ¿Por qué ese lío? ¿De Sí. dónde viene ese lío y cómo hace una persona que quiere seguir a Cristo sin confundirse y sin caer en el lugar equivocado? Muy bueno. Uf, de nuevo, ¿quieres tener un buen trabajo? Consigue trabajo. O sea, empieza por algún lugar. ¿No? Empieza por algún lugar. Hay ciertas cosas. Mira, en el primer siglo, cuando empezó la iglesia, ya estaba ocurriendo esto. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice: algunos predican a Cristo por envidia, otros por ganancias deshonestas. Dice, pero de todas maneras Cristo está siendo predicado. Lamentablemente, los discípulos todos experimentaban el poder de Jesús, aún Judas, que lo traicionó. Judas hizo milagros, Judas hizo mucho, y la Biblia dice, Jesús mismo dijo que él nunca fue de los suyos, nunca fue hijo de Dios. Entonces, es algo inevitable. Siempre Jesús lo predijo y dijo que era como el ladrón que llega y siembra en medio de una cosecha. Acuérdate que era la época feudal, en medio de una cosecha de trigo, dice, el enemigo viene y siembra maleza para dañar el trigo. Entonces, creo que ocurre. ¿Por qué ocurre eso? Por muchas razones. Uno, la naturaleza humana. Pero dos, también la Biblia dice que hay un enemigo del plan de Dios que se llama el diablo. Ahora, no son dos fuerzas iguales, no. Es un enemigo que quiere desvirtuar y quiere dañar los planes de Dios en la tierra. En todo sentido. Entonces, él siembra discordia, él crea todo eso, está detrás de todo eso. Por eso la Biblia dice que al futuro va a llegar el anticristo, que anti no es en contra de él, sino tomar el lugar de él. El anticristo viene a confundir. Entonces, lo primero que hace es confusión. Confusión. Y básicamente lo que tanta denominación hace es confunde un poco. Pero espérate, hay 20 denominaciones del mismo. ¿Cuál sigo? ¿No? Sí, dentro del cristianismo. Y todas dicen que tienen la verdad. Todas dicen es un que... lío. Exacto. Entonces es complicado. Creo que llega el momento en que tú tienes que entrar. Hay gente que no lo hace. Yo tengo amigos cercanos que ellos sienten que yo no voy a ir al cielo porque pienso un poquito diferente de ellos. ¿Okay? Wow. Entonces, y ocurría de nuevo en ese siglo. Es inevitable, ocurría ahí, en ese momento. Creo que toda, ¿cómo se llama esto? Todo elemento original de algo va a tener copias, ¿cierto? El que haya varias copias me dice que hay un original. Salieron de allí. Versiones diferentes. Claro. Versiones diferentes. El punto es tener claro cómo dibujas, cuál es el retrato más fiel a la realidad, ¿no? Si tú cuando hay tantas copias. Exacto. Entonces ahí es donde tú dices, ok, hay muchas copias, ¿cuál es más fiel a la realidad? Es donde colocas la persona de Jesús. Hay gente, y ¿cómo lo mides? ¿No? Hay gente que lo mide por la parte pragmática. Mira cuántos seguidores tiene. Entre más grande sea, mejor es. Pero ahí es donde ves a Jesús como líder. Jesús no manipulaba. Jesús no controlaba a las personas como muchos líderes los quieren controlar. Entonces ya tú tienes que tener cuidado de, ok, ¿en quién voy a confiar? ¿Qué personas guían? Y ahí ya entramos a otros temas de cómo yo decido dónde doy mi lealtad a un grupo al que me voy a unir, a una comunidad donde voy a pertenecer y a unos líderes que voy a escuchar y creer en ellos. De nuevo, toda persona te va a fallar. Entonces tú dices, yo quiero seguir a Jesús, si en este momento de mi vida creo que va a ser por este lugar, con esta denominación o lo que sea. ¿Por qué existen las denominaciones? Para volver a una respuesta rápida. Uno, la tendencia humana, que ve las perspectivas, ve las cosas de su perspectiva y las ve como absolutas, y dices, esta es la mejor manera de verlo y defenderlo. Una. Dos, la Biblia dice que hay un enemigo de los planes de Dios en la tierra que viene a desvirtuarlos y a crear confusión, pero también a alejarme a mí de seguir a Jesús, a Dios. Por eso hay un verso de la Biblia que dice que los enemigos míos para seguir a Jesús son los ojos, la vida en general y el diablo. No todo es el diablo, no todo es la presión externa sobre mi vida y no todo es mi ambición, mis ojos, pero de pronto los tres juntos todo el tiempo. Entonces, sí, es ese enemigo también que quiere desvirtuar todo. Yo quiero que me expliques al día de hoy cómo podemos relacionarnos correctamente con el castigo, con la figura del castigo en este momento, porque ya esto es, o el pecado, ¿no? Estas concepciones de pecado y castigo que nos ponen a los seres humanos como niños frente a nuestro Padre, y al día de hoy
o sea, no se juega de la misma manera. Nuestra sociedad ya no está metida en ese fragmento de ver las cosas así, como pecado o como castigo. Claro. Nos enseñaron que el pecado es yo fallando, el castigo es Dios, la consecuencia que viene de Dios hacia mi vida. Exacto. Y eso se refleja en diferentes cosas que pasan. O sea, porque Dios no me castiga físicamente. O a veces dice, bueno, un accidente, una enfermedad es castigo de Dios. ¿Qué enseña la Biblia? Primero que todo, la Biblia sí habla de que Dios castiga, pero no al ser humano. Dios castigó todo sobre Jesús. O sea, la Biblia dice que toda la ira de Dios, el castigo que venía para mí, lo puso sobre Jesús. No sobre mí. Hay un verso en Colosenses, en un libro del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo dice que la lista de cosas que habían contra mí, de pecados que habían contra mí, dice que Jesús la llevó y la clavó en la cruz. En aquella época, en las cárceles, en la parte de afuera de la celda estaba toda la lista de los pecados, las maldades de esta persona, donde había roto la ley. Dice, la figura que él quiere usar es que Jesús viene y agarra todo eso y se lo lleva a la cruz. La Biblia dice que Jesús en ese momento se volvió pecado. Dice, el apóstol Pedro dice que el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por amor a mí. Porque básicamente, el concepto de Dios del pecado no es como lo creemos nosotros. La Biblia, el concepto del pecado es fallar. La palabra significa fallar. En el griego es hamartía. Es el fallo a un blanco. Y básicamente lo que significa es yo fallando a la humanidad que Dios desea de mí. Eso es, y Jesús lo dijo así, ¿no? Es tanto matar físicamente, asesinar a alguien, como con mis palabras destruir la dignidad de alguien. Delante de Dios son igual de malas. Todo eso es pecado. Nosotros nacemos con eso. Desde bebés tenemos eso porque viene desde Adán y Eva. Entonces, eso es pecado. No solamente es error, eso no es el pecado. Fallar a no es el pecado. La Biblia dice que la falta de amor es pecado, la falta de compasión es pecado, la lujuria es pecado, no, sí, la idolatría es pecado. O sea, pecado es simplemente yo fallándole al programa que Dios puso en mí, que es el ser humano, para reflejar su naturaleza. Eso es pecado. Entonces, tenía que castigarme, pero yo no puedo soportar ese castigo. Entonces, por eso es como el juez diciendo, aunque tienes 12 años, lo que hiciste es para pena de muerte. Pero el mismo juez dice, espérate, ven, yo me pongo y mátenme a mí para que no tengas que sufrir tú. Entonces, ese es el concepto bíblico del castigo y el pecado. El pecado es algo con lo que nacemos todos nosotros, nuestra maldad, nuestra inhabilidad de poder expresar este programa de Dios en mi vida. Y el castigo es lo que Dios hizo consigo mismo, con su propio Hijo, para que yo no tenga que experimentar eso, ese castigo. ¿Entiendes? Ese es el concepto. Ahora, en la vida diaria, ¿qué hace? Cuando yo entro en una relación con Dios, siguiendo a Jesucristo por fe, no hay castigo, sí hay disciplina. La disciplina es el acto de corregir algo mal para que pueda seguir andando bien, ¿entiendes? Es como, de nuevo, el niño que sale corriendo hacia la calle cuando sabes que hay peligros en la calle y no quiere. Tú tienes que disciplinarle, y la disciplina es de muchas maneras. Puede ser, ¿sabes qué? Vas a quedarte en tu cuarto un día entero sin jugar. O a veces, yo sé que es cuestionable, porque también la Biblia habla de la vara de la corrección, del pao, de la tablita, lo que sea. Sí. Es el concepto de ese castigo, de esa disciplina física. No es solo para enseñarle al niño algo malo, sino para controlarme a mí como papá. Porque si yo lo hago de una manera indebida para causar daño, yo soy el malo, está expresando mi maldad. Si lo hago con amor, con abrazo, para enseñarle a esta criatura que no puede salirse de los límites porque va a ser malo para él o para ella, ya es diferente. Ya viene, me controla a mí como ser humano y amor, un ser amoroso, proyectando correctamente una vida. Pero los seres humanos creyentes, cuando pasan cosas negativas, tienen la sensación de que Dios les está castigando. A todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. Y no importa qué tan cerca estés de Dios, lo vas a sentir. Porque nos criaron de esa manera
y porque analizamos, o sea, proyectamos hacia Dios la manera en que nosotros nos portamos con otros, ¿cierto? A mí me fallan, ¿qué hago yo? Castigo, ¿cierto? No me amaste, me fallaste, yo cambio. Dios no cambia con nosotros. Dios nunca deja de amar. Pero castiga. No, Dios no castiga. Vale, pero Dios, quiero decir, la Biblia tu dice que el que toma, percepción es el sí, castigo pero no es así. desde la dificultad o desde la adversidad en Sí. tu vida. Sientes, Sí. si pasan cosas muy feas, sientes que Dios la tiene tomada ¿Hiciste algo contigo. malo? Claro, ¿Fue falta de fe o fue maldad en tu vida? Hiciste algo malo y te lo mereces. exacto. De nuevo, y ahí es donde toma tiempo y es difícil, pero uno de los deseos de Dios y las metas de Dios en una relación conmigo es cambiar mi manera de pensar de eso. Porque hay un verso mira cómo ocurre eso. Hay un verso de la Biblia que dice que el que no escatimó, o sea, el que no se reservó ni a su propio hijo, sino cuando yo era enemigo de él, que yo no lo estaba buscando, él dio a su hijo por mí. ¿Cómo no ahora que yo sigo a Jesús, no me va a dar mucho más en él? O sea, si cuando yo estaba alejado de él, me entregó a su propio hijo por amor, más ahora que yo estoy en un deseo de conocerlo y seguirlo y obedecerlo, me va a dar mucho más. ¿Cómo lo interpreté yo mucho tiempo? Por mi propia crianza y por mis propias creencias. Hasta hace poco realmente. Y a veces todavía me traiciona eso. Yo pensaba eso así, si a Jesús que fue tan bueno, perfecto, terminó en una cruz, ¿qué no va a hacer conmigo? ¿Entiendes? O sea, si Jesús que era perfecto le tocó la cruz, ¿a mí qué no me va a pasar? Entonces, es lamentablemente, y tú lo has dicho en todo este conversatorio, es nosotros los seres humanos proyectamos la manera en que vemos la vida y creemos que viene de Dios. O sea, Tú has tocado un tema que quiero preguntar y has dicho el castigo, bueno, como percibirlo como la ira de Dios y que se concentra en Jesucristo y que por eso muere y muere de la manera que muere para salvar nuestros pecados. ¿Por qué tiene que ser un Dios con ira? Si se supone que es amor, ¿por qué tiene esa figura? Se tiene que parar como con algo tan negativo y tan controversial y que hace tanto daño como la ira. No debería de pararse con amor y con otros valores a lo mejor, o con otras emociones que no sean la ira, o sea, como de destrucción, ¿no? Porque la ira es como el sentimiento más destructivo que puede haber. ¿Por qué un Dios con ira? yo creo que tú no puedes entender el amor si no está la ira. Si no está la capacidad de hacer daño, tú no puedes entender la capacidad de la bondad, de hacer el bien. La ira, de la manera en que la Biblia lo presenta, no es la ira como la ira humana, que es la reacción a que me han hecho algo. No es eso. La ira, desde el punto de vista de la Biblia, la ira de Dios, y tal vez no es la mejor traducción de esa palabra, realmente, pero lo que expresa es la indignidad de Dios hacia algo que él considera malo, que le lleva a actuar de una manera tan potente, tan fuerte, tan definitiva. Eso es la ira. La ira no es un ser que de repente, la ira psicológicamente se describe como bullición, como algo que está en una temperatura, de repente llega a otra temperatura incontrolable y explota. Ese no es el concepto en la Biblia. El concepto es tomar acción. Es una acción, pero como el problema es tan grande, la acción es fuerte. La acción es una acción grande, también inmensa, demandante. Eso significa ira. La ira de Dios es, ok, esto es un cáncer tan fuerte que tenemos que hacer una operación muy fuerte. O sea, esto no es un dolor de cabeza, esto es algo mucho más fuerte. Entonces, al ver el problema tan grande en la humanidad que era el pecado, y de nuevo, el pecado no es inmoralidad sexual, es uno de los cuantos. Porque de nuevo, Jesús dijo, ustedes han dicho, no ha adulterio, pero él dijo, el que en su corazón lo hace con una mujer ya ocurrió. O sea, él va mucho más allá de de la acción, claro, el pensamiento, el decirlo. Claro, o sea, yo puedo matar con mis palabras, dijo Jesús, a alguien. O sea, para él eso es tan grave. Entonces, de nuevo, el concepto del pecado, de la maldad, que es una de las razones por tú me dijiste, las cosas por las que voy a seguir a Jesús. Bueno, su definición de la maldad es espectacular.
está en el corazón humano. Nace dentro de mí, nazco con él. David decía, desde nací con esta maldad y desde que estoy pequeño ha estado frente a mí. O sea, esa maldad está dentro y lleva a todo ser humano a hacer lo impensable dadas las circunstancias. Entonces, necesitas algo que lo pare. O sea, el virus es tan grande que la vacuna tiene que ser mucho más grande. O sea, que nacemos enfermos. con Nacemos con pecado. A un niño de 2 años, una niña de 2 años, tienes que enseñarle a jalarle el pelo a la hermanita o al hermanito, a quitarle algo. Tú tienes que enseñar a compartir, no a robar. O sea, nacemos con ese virus de la maldad. Entonces, como es lo que pasó en la humanidad y es la historia de la Biblia, es algo que pasó, que el ser humano escogió porque tenía libre albedrío, entonces escogió desobedecer a Dios. Dios tenía que darle la oportunidad de escogerlo a él. O si no, no somos seres libres. Sí, mira el amor de Dios que aunque podía ordenar que yo no y hacerlo de tal manera que no le fallara, me da la oportunidad de escogerlo a él. Porque si alguien no tiene la oportunidad de escogerte a ti por encima de otras, no es amor. ¿Cierto? El hecho de que te escoja a ti por encima de otras personas, eso ahí crea algo. ¿Y qué pasa con esas otras personas? Alguien más les escoge, ¿cierto? En cuanto a personas, alguien más les escoge. Con Dios, Él a todos los seres humanos nos da la oportunidad, ¿me vas a escoger o no? ¿Okay? De nuevo, como yo tengo la inhabilidad de escogerlo correctamente, Él toma la iniciativa. Él viene y Él sabe que por eso Jesús dijo, hay un verso en Juan 6 donde Él dice que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús si el Padre no le atrae. O sea, que Dios mismo viene y me está atrayendo y yo decido si respondo o no. Pero para poder que haya esa conexión, tenía que eliminar ese proceso del pecado, eso que me alejaba, que era el pecado, y es lo que Jesús viene a hacer. O sea, Jesús viene y recibe todo, paga por todos esos pecados, muere, que es, te decía antes del libro de Eternidad en sus corazones, de un sociólogo, Dan Richardson, que él habla de cómo todas las culturas tienen ese concepto de que yo fallé, alguien tiene que pagar por mí. Todos tienen ese concepto del holocausto, de un cordero, de un animalito, de algo que pague porque alguien tiene que pagar por mí. El concepto de aplacar a la ira de los dioses está en todas las culturas. Lo interesante del Dios de la Biblia es que Él pone el cordero, Él, y nos da la imagen de algo que el ser humano llega a amar mucho, que es su primogénito, su hijo. O sea, nadie llega a amar más que esa primera criatura que nace de él, nace de ella. ¿Cierto? Ese amor es algo indescriptible hasta que llegan los otros hijos, pero esa primera vez, esa criatura que tú formaste, que nació de ti, que es algo, imagínate, lo más puro, lo más inocente, y da ese cordero sin mancha. Por eso Jesús se llama el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Dios mismo muestra su amor así y ahora dice, porque Jesús hace, ahora todo ser humano tiene la posibilidad de acercarse a Dios. Entonces, la ira no es, de nuevo, la ebullición de un ser que emocionalmente pasa de un estado de tranquilidad a un estado de erupción en el cual quiere destruir. Eso no es ira. Eso no es la ira según la Biblia. Es más, la indignación a tal grado que exija algo tan fuerte como entregar lo que él más amaba, que era y nos da la imagen de hijo unigénito, de su bebé. Pues que me cuesta mucho imaginarme a Dios indignado. Lo curioso es que se indigna. La Biblia dice como un ser humano, como es un ser humano, Él es ser. Humano, bueno, Jesús, pero Él es un ser. Y dice que Él se hiere, llora, se entristece, se indigna, porque somos hechos a su imagen. Él expresa todo. Claro, y sí, somos hechos a su imagen y y semejanza. Y precisamente por eso también me cuesta mucho pensar en que nacemos impuros. O sea, realmente sé que el cristianismo... esto es, bueno, el cristianismo, el catolicismo también. Nacemos con esta mancha de nacimiento que es el pecado. Pero al mismo tiempo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí hay como una dicotomía que dices, pero vamos a ver, o una cosa o la otra. Bueno, sí, yo sé. Pero hay dos cosas que tenemos que entender esto. Existe tal cosa como la realidad de algo y dos, la definición que le damos a esa realidad. Entonces, el niño budista o el niño hindú de 3 añitos en un pueblo remoto de la India o de Tailandia, donde sea,
ese niño de 2, 3 añitos nace con la tendencia a quitarle a sus hermanitos en vez de compartir, nace con la tendencia a decir mentiras, nace con la tendencia a enojarse y querer que se haga su voluntad y desobedecer a los padres. ¿Todos los niños son así? Todos los niños del mundo son así. Todos los niños del mundo, es una realidad, es una realidad. La definición que le damos a esa realidad es lo que cambia, ¿cierto? Para nosotros la definición bíblica es, nacemos con eso porque venimos de Adán. La Biblia dice que tenemos esa herencia del pecado desde Adán y Eva. Porque como ellos nacieron, ellos desobedecieron a Dios, decidieron escuchar algo interesante que fue, Dios no es confiable, es lo que les dijo la voz del enemigo, Dios no es confiable, Dios no quiere lo mejor para ti. Cuando tú comas esa, vas a ser como Él y es lo que Él quiere evitar que tú, o sea, Él no quiere lo mejor para ti. Entonces, el ser humano desobedeció a Dios, escogió hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios y de ahí para adelante se pasa porque realmente nosotros no pasamos solo la información genética, física, pasamos cosas, tendencias, adicciones, todo eso lo pasamos. Por eso yo te decía antes, minutos antes, que no somos 100% libres de elegir, porque esas cargas, herencias genéticas, y ya me lo estás diciendo que somos, o sea, llevamos encima el pecado de Adán. Somos libres y por lo tanto, claro. yo, lo que soy yo, María, no soy libre al 100% porque tengo heredado un montón de cargas que no son mías. Sí soy libre a escoger, pero lamentablemente por esas cargas y por todo eso no va a escoger correctamente. Claro. Por eso tiene que venir la intervención de Dios que me ayude, que me atraiga. Y ahí es donde la Biblia lo describe como un trabajo en equipo en un sentido, ¿no? Que si es mi fe, es tanto la responsabilidad humana, pero también la soberanía divina. Hay un verso donde el apóstol Pablo dice que Dios dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que crea en ustedes tanto el querer como el hacer, el que generan ustedes el querer como el hacer. O sea, de que yo solo no puedo. Realmente, y yo tengo cuidado estamos hablando de primer semestre de universidad, no quiero irme a doctorado en teología, pero lo que la Biblia muy a fondo, y mucha gente, mucha gente lo rechaza, pero lo que la Biblia muy a fondo enseña y tienes que llegar a comprender eso, es tal vez ya pasar de leche a carne, a comer carne. Hay un verso que dice que Dios me escogió desde antes de la creación del mundo para que fuera salvo. Entonces ahí es donde, bueno, espérate, me escogió a mí, entonces no escogió a otros. Y ya entra otra discusión muchísimo más grande, porque no quiero entrar ahí, porque es de décimo semestre, no octavo semestre de universidad, no primer semestre. Y para llegar allá tenemos que pasar los otros semestres. Y es esto, la salvación, la Biblia dice, es por fe. O sea, que yo decido, yo tengo mi fe, Dios me permite, a cada uno de nosotros nos da la evidencia que necesitamos para decir, ok, escoge seguirme o vas a seguir siendo tú tu propio Dios o tu propia Dios. Dios hizo su parte, ya Jesús hizo su parte, ahora yo escojo. Pero solo yo voy a escoger mal. Por eso digo, cuando hablábamos antes de las opciones, okay, ¿cuál es mi opción? Bueno, ¿y qué de las personas que nacen en este lugar? Y alguien escoge el hinduismo, alguien escoge el islam, alguien escoge el budismo, bueno, tienes que preguntarte, empezando con, ok, ¿puedo escoger mal? Lamentablemente, ¿puedo escoger mal? Sí. Por mis tendencias, puedo escoger mal. ¿Puedo juzgar basado solo en la praxis, en algo pragmático que me da una solución momentánea a una necesidad que tenía, a una insuficiencia o algo? Me la puede resolver y tal vez puedo terminar mal. O sea, no escoger lo correcto. Claro. Entonces, por eso empezamos hablando de eso y nos lleva a lo mismo. Es que todo vuelve a girar en torno a eso. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué el ser humano, teniendo esta información, no elige este camino y elige otro? ¿Y por qué? Mil razones. Y esto de nuevo, tenemos que seguirlo hablando y es importante que cada persona lo esté analizando, que cada uno de nosotros esté pensando sobre esto. Y de nuevo analicemos a la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién fue? ¿Qué enseñó? ¿Qué quiso ser? Siempre cuando hacemos eso, vamos a concluir que vale la pena seguirlo. Siempre. Para mí, en los momentos de confusión más grande en mi vida, siempre voy a Jesús. A Jesús. Y hay un verso de la Biblia que dice que cuando le adoro a Él, o sea, cuando yo
le doy mi lealtad, cuando pienso en Él, cuando le hablo, cuando dice que soy transformado a la semejanza de Él. Que eso es algo fabuloso que no me brinda ningún otro. O sea, tú puedes creer en Siddhartha Gautama de Buda, con todas las cosas buenas que hizo, con todo y lo fabuloso que fue, pero el seguirlo no me va a convertir en un Buda. Yo puedo ser fanático de Ronaldo, Cristiano o de Messi, jugar como ellos y hablar como ellos, acercarme a ellos, nunca me va a hacer como ellos. Pero la Biblia dice que si sigo a Jesús, si trato de amarle, si trato de seguirlo, como Él dice que debo seguirlo, ese seguimiento de Jesús me va a hacer como Jesús. Es la magia de Jesús. O sea, que se va a pasar a mí la magia de Jesús. Es como que le saca la sangre de Jesús en un sentido, y eso es lo que hace la sangre de Jesús en la cruz, y me la inyecta a mí. O sea, como eso no me lo ofrece nadie más. Ningún otro sistema, ninguna otra religión, nada.